son estas, RUNX1 y ASXL1. RUNX1 sabemos que tampoco es una mutación muy frecuente en leucemias de novo, entre un 5 y 10%. Es más frecuente en leucemias secundarias a síndromes mielodisplásicos, donde una cuarta parte de los pacientes las pueden tener. Suele asociarse a algunos cariotipos muy específicos, como a los pacientes con trisomía del 8 y del 13, y además suele ocurrir junto con algún grupo muy específico de mutaciones, ¿no? Mutaciones en IDH, en ASXL1, estas mutaciones que se asocian más a leucemias secundarias como SRSF2. Y los pacientes que tienen mutaciones en RUNX1 pues también tienen una peor supervivencia global que los pacientes que no la tienen. Y las mutaciones en ASXL1 es algo muy similar. Varían entre un 6 y un 30% al diagnóstico, también se ven más frecuente en leucemias secundarias asociadas a trisomía del 8 y como ya habíamos dicho, pues pueden coexistir con mutaciones en RUNX1 y vemos lo mismo. Los pacientes que tienen estas mutaciones en ASXL1 tienen una peor supervivencia que los pacientes que no la tienen. Ahora, no es lo mismo las recomendaciones que hacen la European Leukemia Net y lo que sucede en el mundo real, y no es lo mismo lo que sucede en el mundo real que lo que sucede en México. Esto es lo que recomienda la European Leukemia Net en una leucemia mieloide aguda de novo. Pedir al menos estas mutaciones para poder tener, y dice al menos estas, para poder estratificar el riesgo de forma adecuada, y especifica que las mutaciones en nucleofosmina y en FLT3 tendríamos que tener los resultados en 48, 72 horas para poder tomar decisiones terapéuticas pronto con estos pacientes. Hace unos pocos años se publicó un estudio de algo parecido a esto en Estados Unidos, donde solamente analizaron en qué porcentaje de los casos se estaban buscando las mutaciones en FLT3. Y vieron que en centros académicos, pues sí, prácticamente en todos los pacientes estaban buscando mutaciones en FLT3, sin embargo, en los centros comunitarios era mucho menos frecuente. Incluso en Estados Unidos, solo el 40% de los centros estaban buscando mutaciones en FLT3. Y en México, pues seguramente estamos mucho peor respecto a esto, ¿no? Por lo menos en resultados que tenemos de un registro multicéntrico que acabamos de terminar, en este periodo de tiempo, entre 2013 y 2017, seguimos teniendo problemas para tener un cariotipo analizable e interpretable. Hasta un 30% de nuestros pacientes no logramos obtener ya sea metafases suficientes para analizar o no se envía, y mutaciones en FLT3 buscamos solamente en el 12% de los casos, fueron positivas en 22%, en nucleofosmina en menos del 10% de los casos, y en otras mutaciones distintas a estas dos, pues fue realmente algo anecdótico. Continuando con el caso que teníamos, bueno, sabemos que tienen mutaciones en nucleofosmina y en FLT3, no sabemos la carga alélica porque no la estamos determinando, y de hecho la NCCN hace una especificación al respecto y dice que si no tenemos acceso a tener la carga alélica, pues asumamos que es una carga alélica alta y por lo tanto el paciente queda como con un riesgo intermedio. Se le dio una inducción con 7+3 y midostaurina, logró remisión completa, se consolidó con dosis altas de citarabina y midostaurina, y ahorita la duda es la siguiente. ¿Tiene algún sentido volver a medir las mutaciones en este paciente? ¿Se pueden utilizar como un marcador de enfermedad mínima residual o no tendría ningún sentido hacer esto? Entonces vamos a esta última parte de este tema. Lo primero, bueno, pues es recordar qué es este concepto de enfermedad mínima residual, ¿no? Sabemos que el criterio de remisión completa, que es por morfología, pues es un criterio que tiene muy poca sensibilidad para detectar una potencial, pues un paciente que no le va a ir bien, ¿no? Y dependiendo del método que tengamos con mayor sensibilidad, podemos identificar respuestas mucho más profundas que pueden determinar las posibilidades que tiene un paciente de recaer a largo plazo. Y tenemos 3 métodos para medir enfermedad mínima residual: citometría de flujo, PCR, y por secuenciación de nueva generación. Ahora, ¿qué implica que un marcador pueda ser utilizado como un buen marcador de enfermedad mínima residual? Lo primero es que tenga una buena sensibilidad, es decir, que pueda detectar una célula en cada 10.000 o cada 100.000 células por lo menos. Y esto nos va a permitir identificar una respuesta más profunda e identificar un riesgo inminente de recaída, ¿no? Es decir, que yo pueda saber que si un paciente tiene una enfermedad residual no detectable o negativa, su posibilidad de recaída es muy baja, y que yo sé que si el paciente la tiene positiva, pues tiene altísimas posibilidades de recaer. Ahora, esto es un problema para ciertas mutaciones, en específico, por ejemplo, para FLT3. Sabemos que en casi todos los lugares se hace por PCR, y el PCR para FLT3 de entrada tiene una sensibilidad cercana al 5%, entonces no es una buena sensibilidad como marcador
de enfermedad mínima residual. Y por otro lado, ya habíamos visto esta imagen previamente, sabemos que la leucemia mieloide aguda es una enfermedad policlonal y las recaídas pueden ser en clonas distintas. Un 30% de los pacientes con una leucemia que tiene mutaciones en FLT3 va a recaer con una leucemia que no tiene FLT3. Entonces, probablemente un FLT3 negativo en un paciente en remisión nos va a dar como una falsa sensación de que tiene una enfermedad residual mínima negativa y no implica que el paciente no vaya a recaer. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para enfermedad mínima residual por PCR? En particular, PCR para FLT3 no debe de ser utilizado como un marcador de enfermedad mínima residual. Nucleofosmina, por el contrario, es distinto. Ya lo habíamos visto, pero nucleofosmina suele ser una mutación que surge en las clonas más iniciales de la leucemia mieloide aguda y suele ser una mutación mucho más estable en todas las etapas de la enfermedad. En esta tabla están los distintos grupos que han analizado la medición de PCR como marcador de enfermedad mínima residual, que son la mayoría de grupos europeos con un buen número de pacientes. El problema ahorita, es que lo han medido algunos en sangre periférica, otros en médula ósea y en distintos momentos de la enfermedad, ¿no? Entonces, tampoco sigue sin estar muy claro cuáles son los momentos ideales para medirlos y, por lo tanto, el porcentaje de pacientes que encontraron negativos es muy variable porque depende de cómo lo midieron y cuánto lo midieron. Pero, en general, si se fijan en la última columna de desenlaces, queda muy claro que los pacientes que negativizan enfermedad mínima residual medida por PCR para nucleofosmina tienen un muy buen pronóstico a largo plazo, supervivencias arriba del 70-80% en comparación con los pacientes que persiste positivo, que tienen una probabilidad de recaída muy alta y una menor supervivencia global. Estas son en específico las recomendaciones del European Leukemia Net sobre enfermedad mínima residual medida por PCR. Y la European Leukemia Net lo que recomienda es utilizar PCR para medir enfermedad mínima residual solamente en las leucemias que tengan algunos de los rearreglos conocidos, como promielocítica o las core binding factor, y las que tienen mutaciones en nucleofosmina. El resto es mejor utilizar citometría de flujo que utilizar PCR. Y hace estas recomendaciones de medirla después de 2 ciclos, al final del tratamiento y cada 3 meses por 2 años. Y finalmente, ya como último, hablar de esta medición de enfermedad mínima residual por secuenciación de nueva generación. ¿Por qué? Porque se ha vuelto muy frecuente que se utilicen estos paneles extendidos de secuenciación de nueva generación al diagnóstico en estos pacientes. Entonces, muchos grupos lo que hicieron fue analizar estos paneles de secuenciación al diagnóstico y hacer lo mismo en los pacientes que ya están en remisión. Y podemos ver que, como ya sabíamos, cercano a un 90% más de los pacientes tienen alguna mutación al diagnóstico y pacientes estando en remisión, más o menos la mitad seguían teniendo mutaciones. Y podemos ver en esta imagen abajo cómo se comportaban las distintas mutaciones al diagnóstico y estando en remisión. La primera, por ejemplo, podemos ver nucleofosmina, es muy frecuente el diagnóstico, pero en rojo, que sería la columna siguiente, es muy raro que la siguieran teniendo en remisión. Y por otro lado, las mutaciones, por ejemplo, de NMT3A, que es muy frecuente, la tenían al diagnóstico, pero un porcentaje muy alto de los pacientes la seguía teniendo estando en remisión. Y lo que vieron ellos es que lo más frecuente es que las que persistieran eran estas mutaciones de hematopoiesis clonal relacionada a la edad, en este porcentaje, que son las que ya sabemos que son las más frecuentes en este contexto. Y el que persistieran estas mutaciones no se asoció a tener mayor recaída. O sea, los pacientes seguían teniendo esas mutaciones, pero estaban en remisión y no recaían más. Por el contrario, el resto de las mutaciones, las que no se asocian a hematopoiesis clonal relacionada a la edad, sí se asocian a un mayor riesgo de recaída y a una peor supervivencia global. Podemos ver primero estas gráficas del riesgo de recaída en los pacientes que persistían con otras mutaciones y lo mismo en cuanto a supervivencia global, se asocian a más recaída y más probabilidad de una peor supervivencia global. Analizaron además cómo concordaba la persistencia de estas mutaciones con citometría de flujo, ¿no? Midiendo enfermedad residual por citometría de flujo. La concordancia es cercana al 70% y podemos ver que son métodos de cierta forma complementarios. Podemos ver la recaída a 4 años en los pacientes que persistían con mutaciones por secuenciación de nueva generación y por citometría de flujo, un 70%, y por el contrario, los pacientes que tenían enfermedad residual negativa, tanto por citometría de flujo como por secuenciación, la tasa de recaída es muy baja. Ahora, sigue llamando la atención que este punto de aquí abajo
parece que solo es un problema de sensibilidad, ¿no? O sea, seguimos sin poder detectar pacientes que tienen clonas que van a recaer. Pero puede haber pacientes que persistan con enfermedad residual tanto por citometría de flujo como por secuenciación y que nunca recaen. Entonces, parece que hay otros mecanismos que tienen que ver con la recaída y no solo la persistencia de una clona. Entonces, finalmente, ya para concluir, uno, sabemos que la leucemia mieloide aguda es una enfermedad que en realidad tiene un número muy reducido de mutaciones comparada con otros tipos de cánceres, pero es una enfermedad, las mutaciones son muy heterogéneas entre pacientes y también en el mismo paciente a lo largo de los distintos momentos de la enfermedad. Las mutaciones en FLT3 y en nucleofosmina son las más frecuentes y estas son las que están incluidas en las clasificaciones de riesgo y por lo tanto deberíamos de intentar al menos hacer estas mutaciones. Y algunas otras que pueden tener un potencial beneficio, que aunque no están incluidas en la clasificación de riesgo, sabemos que las mutaciones en KIT impactan en el pronóstico de las core binding factor, en específico de la translocación 821, y las mutaciones en IDH1 y IDH2, que aunque el impacto pronóstico no es tan claro, sabemos que son blancos terapéuticos muy útiles, por lo tanto, tendríamos que intentar empezar a incluirlas en los paneles moleculares. Sabemos que el comportamiento de la enfermedad es muy dinámico durante el seguimiento. Algunas de las mutaciones pueden ser utilizadas como marcador de enfermedad mínima residual, como nucleofosmina, pero no todas. Y también sabemos que la persistencia de algunas mutaciones, como las relacionadas a hematopoiesis clonal relacionada a la